¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves, analizando toda la realidad política y económica con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, acá andamos. Bueno, está movidito el panorama político, Movido. cada vez más cerca de las elecciones y Así bueno, es. se va poniendo en clima la gente, ¿no? Sí, ya van saliendo, bueno, ¿no? Todas las publicidades, las propuestas y la gente ya se va enganchando un poco más, ¿no? Sí. Y lo analizábamos el jueves pasado, hay como una relativa estabilidad económica que lógicamente todos los analistas dicen que le suma alguna potencialidad electoral al gobierno de Mauricio Macri. Veníamos de meses muy difíciles de la economía, veníamos de años. El año pasado fue tremendo, 50% de inflación, recesión, tarifazo, desocupación. Años complicados fue. Marzo, mes récord de inflación y a partir de abril medio que empiezan a contener el desastre económico. El dólar por las nubes también lo tuvimos, por las ¿no? Nubes. ¿Te acordás que no hace mucho tiempo el dólar salía a 21 pesos y ahora está en 43? Sí, se fue. Bueno, pero una relativa estabilidad en parámetros muy malos. Claro, teniendo en cuenta de qué situación veníamos, ¿no? Es como que esto, por ahí se dice, bueno, qué alivio, estamos bien, pero bueno, en realidad no es tan así, ¿no? No, para nada. Antes de ayer, el INDEC publicó los datos de inflación del mes de junio y hubo una especie de festejo dentro del gobierno cuando la inflación fue del 2,7% en un mes. En un mes. No estamos hablando en un semestre. Claro, aparentemente, bueno, bajó un poquitito, digamos, del mes respecto al mes pasado, pero ya vamos acumulando un 22,4% de inflación, ¿no? En este año. En este año ya tenemos un 22,4% y ya otro dato, digamos, en este sentido es que ya por 17 meses consecutivos no podemos bajar de este 2%, arriba del 2% de inflación. Un año y medio, ¿no? de inflación arriba del 2%. Así es, ahí sostenido, si bien ahora hay un poquito menos, pero este es el dato, creo, ¿no? Sí, no se baja a menos del 2%, ¿no? 17 meses de inflación arriba del 2%, algo que en cualquier lugar del mundo es una locura. En este país se promociona como algo bueno por parte de quienes tienen las riendas de la economía nacional y generan dentro de sus filas un optimismo de que van a ganar las elecciones porque han controlado la inflación. Pero estamos hablando de una inflación del 2,7% mensual, cuando en la mayoría de los países esa es la inflación que hay en 12 meses, no en un mes. No en un mes. Y otro dato también para tener en cuenta en cuanto a los precios mayoristas también, tenemos ahí ya un acumulado de un 20,7% en este año también, ¿no? En este año los precios mayoristas, que lógicamente eso después se traduce en inflación en los precios minoristas. Y interanual estamos hablando de un 60,8%, una barbaridad. Ya superó el 60% la inflación. Superó el 60%. ¿La mayorista? En los mayoristas. La inflación mayorista 60% en el último año. Y bueno... hay que leerlo así, ¿no? Hay que leerlo así, haciendo un análisis más complejo que analizando solamente el último mes, porque si no, obviamente, en este marco sí, ¿no? Salen a festejar y demás, pero hay que tener en cuenta que analizándolo interanualmente, analizando estos primeros semestres, tenemos cifras muy altas y eso la gente lo siente en el día a día, ¿no? Sí, el clima electoral, los spots de campaña, todo eso no nos tiene que hacer perder de vista de que estamos viviendo una economía que está ahogando el aparato productivo nacional y que está ahogando a las familias argentinas. Claro. Repetir, vos decías que esto comparado con la normalidad de la economía, lo que pasa en cualquier país del mundo, es anormal. Es anormal. No. Nadie tiene un 2% o más de 2%. Vos te imaginás, a ver, vámonos acá cerca, vos te imaginás a Evo Morales festejando un 2,7% de inflación mensual, se agarraría los pelos y diría, ministro de Economía, ¿qué está haciendo? Váyase porque no... Algo no se está haciendo bien. No. Pero además con todo lo que se viene haciendo, ¿no? Para que podamos tener esta desinflación de la que hablaban y no llega, ¿no? O sea, desinflación, ¿no? ¿Qué palabra? Están hablando de eso, ¿no? Están hablando de eso. Están instalando ese término. Algo que no tampoco habíamos escuchado antes, pero bueno, la desinflación, dicen, ¿no? Sí. A pesar de que tenemos, bueno, la recesión que tenemos, ¿no? El congelamiento que hay también y bueno, la economía que no se mueve, a pesar de las altas tasas de interés, bueno, todo esto no ha logrado... Aparte, vos sabés que desinflación
vos lo trajiste ese término, se lo he escuchado mucho de boca del oficialismo nacional, del equipo económico de Macri en estos días, diciendo, bueno, teníamos una inflación del 5,7% y estamos en un 2,7% y hablan de desinflación. Desinflación es cuando la inflación es negativa, claro. O sea, cuando los precios en vez de subir bajan y hablas de una inflación del menos 0,5%, pero no cuando la inflación sigue siendo el 2,7%. Claro, se utilizan los términos un poco para, ¿no?, ir tranquilizando a la gente, creo yo, ¿no? Sí, decirle, bueno, esperen que esto va a pasar. Pero bueno, lo cierto es que no está sucediendo. Lo cierto también es que en los precios, en lo cotidiano, nosotros no lo vemos reflejado, a pesar de que el dólar se haya ahí, ¿no?, estabilizado y bajó un poquito también, ¿no? Bajó, está ahí el dólar contenido. El Fondo Monetario Internacional ha facilitado al gobierno de alguna forma llegar a las elecciones sin problemas con el dólar y con algunas otras variables de la economía. Pero ya desde el sector exportador argentino, que le conviene un dólar alto, ya están diciendo de que pasan las elecciones y lo sentimos, pero hay que devaluar. Claro, se ve la especulación también ya, ¿no? Pero lógicamente, porque dicen no es un dólar real. Claro, no es un dólar real. Al no ser un dólar real, dicen, bueno, yo hoy, si bajo los precios, ¿cómo hago para reponer después cuando tenga que comprar y me vuelva a salir más caro? Sí. ¿No es cierto? Ahí se explica una parte de la inflación, ¿no? Porque decimos, a ver, bajó el dólar y siguen subiendo los precios, ¿qué es lo que está pasando? Los mayoristas, los formadores de precios, dicen, bueno, esta baja del dólar es ficticia, es mentirosa, tiene que ver con las elecciones. Después de las elecciones vamos a ir a un valor real del dólar que está mucho más arriba de los 43 pesos. Vaya a saber, algunos hablan de los 50 pesos. Entonces se previenen y dicen, como esto es una mentira, esta estabilidad económica es una mentira, vamos a aumentar los precios, por lo que se viene. Por lo que se viene, es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí. Cómo no tiene previsibilidad el gobierno en esta situación económica y hace que, por supuesto, bueno, nadie quiera invertir, nadie quiera jugarse, y bueno, por supuesto, también genere este tipo de especulaciones, ¿no? Así es, bueno, te comentaba lo del Fondo Monetario Internacional. Sí. El Fondo Monetario Internacional le ha cambiado las metas de déficit fiscal permitido al gobierno. Le había impuesto metas del 0% y ahora le permite un déficit fiscal del 0,3%. O sea, le da aire al gobierno para que gaste un poco más de plata de la que impondría un déficit fiscal cero. Está haciendo más bueno, ¿no? Con eso, le están dando una mano. Le está dando una mano con eso. Le ha dado una mano con eliminar el tema de las bandas cambiarias y le permite al gobierno intervenir y vender dólares para sostener el precio en cualquier momento, no solo cuando las bandas cambiarias han sufrido y han sido sobrepasadas. Claro. Eso explica un poco esto de que el dólar esté ahí tranquilo, ¿no? Y además, otra mano que le da el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri es que va a adelantar parte del crédito que pedimos, eso en lo que nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional. Ya hubo desembolsos y va a haber un nuevo desembolso de 5.800 millones de dólares. Así es, el último desembolso. Lo interesante es, bueno, que ya se han hecho otros 2 desembolsos. Sí, pero ¿sabés qué? Y ver qué se hace con eso. No sé si la gente le irá a votar a Macri, pero el Fondo Monetario Internacional lo va a votar, ¿no? Está poniendo todas las fichitas ahí, ¿no? Está poniendo todas las fichas, le está haciendo el camino fácil, pero te repito, mi impresión es que les está haciendo el camino fácil de acá a las elecciones y después le va a decir, bueno, muchachos, ahora tienen que hacer todo lo que le hemos pedido todo lo que le hemos pedido, así que esta estabilidad económica es ficticia, ojalá fuera real. No queremos que le vaya mal al gobierno, queremos que le vaya bien, que controle la economía, pero todas las variables económicas dicen que esto es ficticio y que después de las elecciones vamos a seguir sufriendo los argentinos. Ese es el tema. Tenemos ahí, bueno, unas plaquitas como para poder analizar, ¿no? Porque lo interesante sería saber esto que te decía, ¿dónde fue esta plata? Del Fondo Monetario, ¿no? Nos fue a las escuelas, a creación de... El Fondo Monetario nos presta, nos impone condiciones, nos dice no pueden emitir más dinero, el déficit fiscal tiene que ser 0, no pueden controlar el dólar, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Nos presta plata y nos impone condiciones que las sufrimos todos y todas en este país. Las condiciones que nos impone nos han traído a esta recesión en la que estamos.
Ahora, uno diría, bueno, está bien, nos prestan plata, nos sacrificamos y de acá 1, 2 o 3 años salimos para adelante y el país crece y listo. Y nos olvidamos de esta etapa triste de la Argentina. Pero veamos qué se hizo con esa plata del fondo. Así es, veamos, ahí tenemos una plaquita, otra plaquita que tenemos ahí. Esta es la primera, ¿no? Sí. Sí. Tenemos acá como para ver, ¿no? Porque decíamos que ya se hicieron 2 desembolsos, ¿no? Sí, en total son 18.400 millones de dólares, ¿no? 18.400 millones de dólares nos va prestando el Fondo Monetario Internacional a los argentinos y a las argentinas supuestamente, pero no sé si a todos, a todas. En tema, bueno, ¿para qué se usó esta plata, no? Entonces acá podemos ver discriminado. Vos decías que escuelas, rutas, hospitales, capaz que, bueno, puertos, para las industrias. Para las industrias se hizo desarrollo de caminos. Desarrollo de caminos, trenes, para que los salteños puedan sacar su producción a los puertos. Vamos a ver si se usa en eso o si se usa en otra cosa. Porque uno sacaría un préstamo, ¿no? Para eso, ¿no? Para invertir en una casa, un auto, progresar, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Pero lamentablemente acá lo que nosotros podemos ver es que gran parte de esta plata ha ido llamativamente a la especulación. A la especulación. El fondo le presta al gobierno y el gobierno usa los dólares para frenar la especulación o para especular. Mira, 4.500 millones de dólares, 4.500 millones de dólares de esos 18.400 fueron a la venta de dólares. O sea, el gobierno recibió esos dólares y los vendió. Los cambió por pesos. Claro. Los cambió por pesos. Especulación. Especulación. ¿A quién le vendió esos dólares? 1.500 millones al Banco Central de la República Argentina. Sí. ¿Qué significó eso? Le dio dólares para que el Banco Central le dé pesos. Claro. Y con esos pesos, vaya a saber qué se hace, pero 1.500 millones le vendió el gobierno, o se los cambió por pesos el gobierno al Banco Central. 3.000 millones. Sí. ¿Qué se hizo con los otros 3.000 millones? Fueron a subasta, ¿no? Subasta. ¿Qué es la subasta de dólares? Tiene que ver con justamente poder poner esos dólares a la venta, ¿no? Para poder controlar el precio del dólar, que es lo que está pasando, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son los que compran grandes cantidades de dólares y hacen corridas cambiarias y todo eso? No somos nosotros. No somos nosotros, no son los jubilados, no son los trabajadores, no son los docentes, no. Son los especuladores. Los especuladores, ¿no? Los que ya venimos también en muchos programas analizando cómo vienen y se llevan esa plata, que es plata que además después en el país no la vemos, ¿no? No está circulando en nuestra economía y después decimos que faltan dólares. Sería interesante que comparemos en algún programa qué se podría haber hecho con 3.000 millones de dólares. Tal cual. Y que fueron a la subasta, fueron el Banco Central, ve que el gobierno ve que el dólar está subiendo, entonces sale con este préstamo del Fondo Monetario Internacional y vende los dólares a esos especuladores que hacen subir el precio del dólar para contener el dólar. Mira vos, todo un cuento, acabar. ¿no? Un cuento. No acaba. O sea, te prestan plata para que vos la pongas a la venta para que los especuladores no te sigan subiendo el valor del dólar. Claro. Y encima, bueno, ni hablar de todos los beneficios que ya tienen acá, tal cual, ¿no? Con las tasas de interés y demás, ¿no? ¿Cuánto hemos visto los argentinos de toda esa plata? Nada. Nada. O sea, de 18.400 millones se han vendido 4.500. Nos quedan 13.900. 13.900 millones de dólares, a ver qué se hizo con eso. A ver, tenemos otra plaquita. Eso es lo que debe haber ido a escuelas. Eso, capaz que ahí es donde nosotros decimos, bueno, claro, eso se invirtió bien. Eso se invirtió bien, vamos a ver. Vamos a ver, sin embargo acá nos habla de intereses. ¿Qué son esos intereses? O sea, hemos invertido 4.923 millones de dólares, 4.923 millones de dólares de 18.000, ¿no? Sí, 18.000 nos habían prestado, casi 5.000, o sea, casi el 30% en pagar intereses de deuda. Ah, mira. O sea, le debíamos a alguien, le hemos pagado, pero ni siquiera hemos pagado el capital de la deuda, hemos pagado intereses de deuda. El Fondo Monetario Internacional nos da plata para que paguemos deuda. O sea, sí, una deuda para otra deuda, digamos. ¿Cuándo se termina esto? Claro, así no vamos a terminar nunca. Así no terminas nunca. Si lo llevas a la economía familiar a esto, es como que pedís préstamo para pagar una deuda. Ahora, le debes al que te prestó la plata. Claro, ahí está por qué decimos tanto, ¿no? Y se insiste, y bueno, los economistas que saben lo dicen, que esto es una bomba que va a estallar en algún momento. Esto no puede seguir así, digamos. Le debía
a Malvinas, claro, le pagaste a Malvinas, pero le debes a Mabel. Claro. O sea, nunca terminaste de pagar esa deuda y siempre sos un deudor. Y después vas a pedir préstamo en otro lado para pagarle a Mabel y le vas a deber a otra persona. Claro, nunca vas a estar tranquilo. No. O sea, 4.923 millones de dólares de lo que nos dio el Fondo Monetario Internacional fueron a pago de intereses de deuda. Ni siquiera es que eliminamos la deuda, no, se pagó el interés de deuda. Y también se utilizaron 7.736 millones, ¿no? Para el capital de deuda. Es decir, ya tenemos 7.736 millones de dólares para capital de deuda. O sea que se nos fue casi todo entre lo que hablábamos hace un rato de la especulación financiera y en el pago de deuda. O sea, ¿Con qué nos quedamos? Nos hemos endeudado para pagar deuda y para frenar a los especuladores. Para que se queden y nos sigan llevando plata. O sea, cuando uno se endeuda, o lo lógico sería que un país se endeude para desarrollar ese país, para generar riqueza y para después pagar las deudas con las riquezas que generaste. Claro. Pero acá estamos pidiendo deuda, nos estamos endeudando y esa deuda va a imponer medidas económicas y políticas durante mucho tiempo a los gobiernos nacionales, sea Macri, sea Fernández, sea Labaña el que venga, que va a ser muy difícil la vida de los argentinos. Claro. Entonces le pedimos plata al fondo que no la vemos. No la vemos, no la usamos. Eso es lo peor, creo yo, ¿no? O sea, más allá de que, bueno, es una deuda que ya va a ser histórica, porque como vos decís, el gobierno que venga está condicionado por esta deuda, sí, ¿no? Ya sea totalmente. Que sigan ellos, que encima, bueno, digo, de seguir ellos ya hasta acá han demostrado que no pueden manejar la economía. Y bueno, si viene otro gobierno, también carga ya con esta mochila, ¿no? No es que va a decir, bueno, no pagamos y se acabó. Porque vos dijeras, bueno, se endeudaron, pero desarrollaron el país y el próximo gobierno, qué sé yo, pero no, para nada. Así es, bueno. Y nos queda un saldo de esos 18.000 millones de 1.318 millones. Eso todavía los tiene el gobierno. Sí, eso todavía está. Esperemos que eso capaz que va a invertido en algo que nos sirva a todos. En algo. O sea, de 18.000 millones quedan 1.300 millones. Sí. Y todo el resto ya no está, ¿no? Ni siquiera es que lo tenemos ahí, digamos, invertido en cosas productivas, o que por lo menos nosotros vayamos a poder hacer uso, sea beneficioso para nosotros, nada. Nada. Una pena, pero aparte esta pena es lo que venimos sufriendo desde hace muchos años. Los argentinos, te diría, desde siempre, ¿no? Sí. Esta historia de las deudas con Inglaterra, las deudas con el Fondo Monetario, las deudas con los fondos buitres, las deudas con Estados Unidos, un cuento de nunca acabar. Porque a través de esos endeudamientos se hacen ricos algunos, pero el país no avanza. Así es. Bueno, y esto repercute, por supuesto, ¿no? Tenemos las situaciones que tenemos también en cuanto a que, bueno, justamente los empresarios y demás no invierten, ¿no? Que terminan haciendo muchos, terminan poniendo la plata justamente en el banco, ¿no? Apelando a que es mucho mejor tener la plata ahí tranquila con un 60% de interés a invertirla en otras cosas, sí, ¿no? ¿Y sabés qué debe estar pasando en estos momentos con los grandes inversores? No deben estar poniendo $1 en el aparato productivo nacional, porque si ya se dice que el dólar está retrasado... y algunos están yendo... No, y todos deben decir, no, esperamos, tenemos los dólares bajo el colchón o guardados por ahí o en el banco, y a fin de año esos dólares que hoy valen 43 pesos, vaya a saber hasta dónde se van. Este cuento de que el gobierno no incentiva la inversión lleva a que los privados y digan, bueno, yo compro dólares ahora que está barato, total ese precio es mentiroso, de acá a unos meses se va a ir al precio real y quizás sea 50 pesos. ¿Quién sabe? Están especulando, digamos, ¿no? Sí. Hay de ahí también, bueno, entre estos datos, ¿no? De la economía y demás, también un dato que tiene que ver con la construcción, ¿no? También un rubro que viene muy complicado, ¿no? Y que los costos en la construcción alcanzaron una suba del 44,5 interanual ya, ¿no? O sea, está muy difícil también para Antes todos construías con 1.000 pesos una parte de tu casa y ahora te sale 1.440 pesos. Claro, está, digamos, también por las nubes. Digo, para
seguir analizando todos los costos que estamos teniendo, producto de estas políticas, ¿no?, económicas, de este modelo, que bueno, que claramente está no invirtiendo en el país, no invirtiendo en la producción local. No, generando especulación, Son los que más han ganado, ¿no? No, sí, son los que más han ganado y lamentablemente lo que uno puede ver para adelante también. Ahora, volviendo al principio del programa, en medio de este clima electoral, ¿se está tapando esto? Yo creo que con esto intentan tapar, ¿no es cierto?, el sol con un dedo, podríamos decir. Sí, con este clima electoral, con esto de que estamos muy cerca de las elecciones, se trata de esconder detrás de la alfombra o debajo de la alfombra la realidad económica que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, ¿se logrará? Yo creo que nosotros en lo cotidiano nos damos cuenta que no nos llegan las bajas de los precios, no nos llega esta estabilidad del dólar, porque día a día no se puede vivir, está más complicado. El tema es, bueno, cómo lo manejan también el gobierno desde los medios de comunicación, ¿no? Desde lo comunicacional. Exactamente, yo creo que ahí está el gran tema y cómo comunican esta supuesta estabilidad en que estamos y la gente, bueno, hasta qué medida llega, bueno, a creer eso, ¿no? Hay una apuesta muy fuerte del gobierno nacional a que el principal caballito de batalla electoral sea esta estabilidad económica. En abril vos le preguntabas a cualquier macrista y te decía, chao, estamos de viaje, nos fuimos, no podemos ganar las elecciones de ninguna forma, y ahora hay un optimismo más bien desmesurado, ¿no? Sobre la base de esto, de haber controlado un poco las variables, de haber frenado de alguna forma esa caída abrupta que estábamos teniendo en todas las variables económicas, y plantear de que la gente va a votar con el bolsillo. Claro. Que es eso, va a medir ese día si está bien, si la inflación, si esto, que el otro, y una apuesta muy fuerte del gobierno. El índice de inflación, el próximo índice de inflación, el INDEC, lo va a publicar 1 o 2 días antes de las elecciones. Ah, mira. Vamos a ver, porque la apuesta del gobierno es que la inflación esté por primera vez en 18 meses debajo del 2%. Si eso se logra, seguramente se publicará el índice de inflación 3 días antes de las elecciones o el día antes de las elecciones, y si no se logra, se publicará después, porque viste que la publicación del índice del INDEC es alrededor del 14 de cada mes, tenemos las elecciones el 11. Van a especular también un poco con eso, ¿no? Algo bueno para analizar y para ver, ¿no? Pero me parece que lo importante de esto es analizar todo, ¿no? Analizar todo en la complejidad que tiene todo este panorama económico, que además lo dicen muchos economistas, ¿no?, acerca de lo que va a pasar después de las elecciones, porque en definitiva hay que ver qué va a pasar después, cuando ya gane, pierda quien sea, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Al cuánto se va? Si esta estabilidad va a ser real. ¿Qué se va a hacer con este acuerdo con el Fondo Monetario? Roberto Labaña ya dijo, si yo soy presidente, me siento con el fondo el primer día y renegocio esto, porque esto es imposible de sostener. No se puede tener el pie del Fondo Monetario encima de la economía argentina porque no vamos a despegar nunca. Es uno de los hombres que ha planteado eso. Alberto Fernández creo que también. Los únicos que dicen que van a mantener este acuerdo, lógicamente porque lo hicieron ellos, es el oficialismo, es Macri. Claro, no van a renegar ellos de su mismo... ¿De a dónde nos han llevado? De dónde nos llevaron, porque además se suponía que esto era lo mejor, ¿no?, que había para hacer ya como última instancia, pero bueno, lo cierto es que la renegociación seguramente es un tema que lo van a tener que ver, porque así como estamos... Cualquiera que gane va a tener que renegociar esto, porque las metas que impone el fondo son insostenibles, son insostenibles por el pueblo argentino, porque generan un costo social y productivo muy, pero muy alto. Y el otro punto, a ver, después también de las elecciones, tiene que ver con qué otros ajustes va a tener que hacer, ¿no es cierto? O se va a tener que hacer, sobre todo, bueno, como decimos, este gobierno que ya ha pactado con el Fondo Monetario y que ya le ha prometido, ¿no?, determinadas metas. Y que le ha flexibilizado las metas en base a que quiere, de todas formas, quiere que gane las elecciones, pero después de las elecciones va a tener que cumplir las metas anteriores a este changüín que le ha dado. Así es, así que bueno, con un poquito de aire el gobierno, pero analizando bien este contexto económico, llegamos ya al final de la columna y nos vamos despidiendo. Así es, nosotros hasta el próximo jueves y mañana con Mabel como todos los días. Bueno, nos vemos, chao, chao.